Las luces doradas del restaurante más exclusivo de Madrid iluminaban el rostro satisfecho de Alejandro Mendoza mientras cortaba su filete de wagyu con movimientos precisos y calculados. A los 28 años, ya había heredado el imperio textil de su familia y ostentaba su fortuna como quien lleva una corona invisible. Frente a él, Sofía García jugaba nerviosa con su copa de vino, sintiendo como el peso de las miradas de otros comensales caía sobre su vestido sencillo, el único elegante que tenía en su armario. Sofía trabajaba como peluquera en un pequeño salón del barrio de Malasaña. Sus manos, siempre impecables a pesar del trabajo constante con tintes y productos químicos, temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura en aquel ambiente que le resultaba completamente ajeno. Había conocido a Alejandro 3 meses atrás, cuando la había entrado por error a su salón buscando la barbería de al lado. Algo en la sonrisa genuina de Sofía había captado su atención, y desde entonces habían estado saliendo, aunque ella siempre había sentido que había un abismo entre sus mundos. ¿Sabes qué me dijo mi madre hoy?, comenzó Alejandro, sin levantar la vista de su plato. Me preguntó a qué se dedicaba mi nueva novia. Cuando le dije que eras peluquera, se quedó en silencio durante casi un minuto completo. Soltó una risa que sonó más cruel de lo que pretendía. Imagínate, Sofía. Mi madre, acostumbrada a que salga con arquitectas, abogadas, médicas, y ahora le digo que mi novia corta pelo en un salón de barrio. Las palabras golpearon a Sofía como puñaladas. Sintió como el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de rojo. Alejandro, yo. Comenzó, pero él continuó hablando como si no la hubiera escuchado. No me malinterpretes, cariño. No es que tenga nada contra tu trabajo. Es solo que, bueno, cuando uno se mueve en ciertos círculos, estas cosas importan. ¿Entiendes? Sus ojos azules la miraron con una mezcla de condescendencia y lo que él creía que era cariño. Quizás podrías considerar estudiar algo más, digamos, respetable. Podría pagarte una carrera universitaria. Administración de empresas, por ejemplo. O derecho. Imagínate lo orgulloso que me sentiría presentándote como mi novia abogada. Sofía sintió como algo se rompía dentro de su pecho. Durante años había luchado por sacar adelante su pequeño negocio. Había trabajado dobles turnos para pagar el alquiler de su modesto apartamento. Había puesto amor y dedicación en cada corte de pelo, en cada peinado de novia, en cada sonrisa que arrancaba a sus clientas cuando se veían al espejo y se sentían hermosas. Su trabajo no era solo una profesión. Era su arte, su pasión, su forma de tocar la vida de otras personas y hacerlas sentir especiales. Mi trabajo es respetable, Alejandro, logró decir con voz temblorosa pero firme. Yo hago que las mujeres se sientan hermosas, que recuperen su autoestima, que... Vamos, Sofía, no seas dramática. La interrumpió con una sonrisa que pretendía ser encantadora pero que solo consiguió ser despectiva. Es un trabajo honesto, sí, pero seamos realistas. No es precisamente lo que se esperaría de la futura señora de Mendoza. Mis socios, mis amigos, bueno, ya sabes cómo son estas cosas en nuestro nivel social. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró a su alrededor, observando las caras de satisfacción burguesa que los rodeaban, los trajes caros, las joyas que brillaban bajo la luz artificial. Se sintió como una intrusa en un mundo que nunca la aceptaría, no por quién era, sino por lo que hacía para ganarse la vida honradamente. Bloco 2. ¿Sabes qué, Alejandro? La voz de Sofía se volvió fría como el hielo que flotaba en su copa de agua. Tienes razón. Hay una diferencia abismal entre nosotros, pero no es la que tú piensas. Se levantó lentamente, dejando sus servilletas sobre la mesa con una elegancia natural que ninguna escuela de protocolo podría enseñar. La diferencia es que yo trabajo con mis manos para crear belleza y alegría en la vida de las personas, mientras que tú solo sabes heredar el trabajo de otros y menospreciar a quienes realmente se esfuerzan. Alejandro la miró sorprendido. Claramente no esperaba esa reacción. Sofía, no tienes por qué ponerte así. Solo estoy siendo práctico.
Si vamos a tener futuro juntos. No vamos a tener futuro juntos, lo cortó ella, tomando su bolso. Porque yo no podría estar con alguien que se avergüenza de mí y de lo que hago. Que tenga una buena vida, señor Mendoza. Espero que encuentre a alguien del nivel social apropiado para usted. Salió del restaurante con la cabeza en alto, pero las lágrimas comenzaron a caer en cuanto pisó la calle. El aire frío de Madrid la golpeó en la cara, y por primera vez en meses se sintió libre de respirar. Mientras esperaba el autobús que la llevaría de vuelta a su barrio, a su vida real, juró que jamás volvería a permitir que alguien la hiciera sentir menos por ser quien era. Los meses que siguieron fueron difíciles. Sofía se volcó en su trabajo con una intensidad renovada. Cada mañana llegaba temprano a Belleza Natural, su pequeño salón, y se quedaba hasta tarde perfeccionando técnicas nuevas que había visto en revistas internacionales. Comenzó a experimentar con cortes más modernos, a estudiar las últimas tendencias en coloración, a tomar cursos online de estilismo. El dolor de la humillación se transformó en combustible para su ambición. Sus clientas comenzaron a notar el cambio. María, una contable de 50 años que venía cada mes religiosamente, salió un día del salón sintiéndose como una estrella de cine después de que Sofía le hiciera un cambio radical en su look. Niña, no sé qué has hecho, pero esto es arte puro, le dijo mientras se admiraba en el espejo de mano que Sofía le ofrecía para ver la parte trasera de su nuevo corte. La reputación de Sofía comenzó a extenderse de boca en boca. Mujeres de otros barrios empezaron a hacer el viaje hasta Malasaña específicamente para que ella les arreglara el cabello. Su agenda se llenó, y tuvo que contratar a Carmen, una joven recién graduada de la escuela de peluquería, para que la ayudara con el volumen de trabajo. Una tarde de invierno, mientras Sofía aplicaba mechas a una clienta nueva, la mujer le contó que se dirigía a una entrevista de trabajo muy importante. Es para un puesto de directora en una empresa muy prestigiosa. He estado desempleada 6 meses, y esta es mi oportunidad de recuperar mi vida, explicó nerviosa. Sofía trabajó con especial cuidado, creando un look que fuera profesional pero que resaltara la personalidad vibrante de la mujer. Una semana después, la cliente regresó radiante. Había conseguido el empleo. No fue solo el currículum, le dijo a Sofía mientras le dejaba una propina generosa. El cambio de look me dio la confianza que necesitaba. Me sentí poderosa, capaz, hermosa. Y eso se notó en la entrevista. Ese día, Sofía comprendió completamente el verdadero valor de su trabajo. No solo cortaba cabello, transformaba vidas, devolvía autoestima, ayudaba a las mujeres a ver su propia belleza. Mientras tanto, Alejandro había continuado con su vida de lujos y fiestas. Había salido con algunas mujeres de su círculo social. Una abogada fría como el mármol, una médica obsesionada con el estatus, una arquitecta que hablaba más de marcas de diseñador que de arquitectura. Ninguna le había despertado ni una fracción de lo que había sentido con Sofía, pero se consolaba pensando que había tomado la decisión correcta. Después de todo, ¿qué podrían decir sus amigos si se hubiera casado con una peluquera? 3 años habían pasado desde aquella noche humillante en el restaurante. Sofía había transformado no solo su negocio, sino su vida entera. Belleza Natural ya no era el pequeño salón de barrio que había sido. Ahora ocupaba 2 plantas de un edificio reformado en el corazón de Malasaña, con 6 estilistas trabajando bajo su supervisión y una lista de espera de 2 meses para conseguir cita con ella personalmente. Había desarrollado su propia línea de productos capilares orgánicos, que se vendían no solo en su salón sino en boutiques especializadas por toda España. La prensa especializada había comenzado a fijarse en ella. Revista Belleza y Estilo le había dedicado un artículo de 4 páginas titulado La revolución capilar de Sofía García, donde destacaban no solo su talento técnico sino su filosofía de trabajo. Cada mujer que sale de aquí debe sentirse como la mejor versión de sí misma, no como una copia de lo que otros esperan que sea. Las fotografías del reportaje mostraban a Sofía en su elemento, trabajando con concentración absoluta, sus manos moviéndose con la precisión de una artista mientras creaba verdaderas obras de arte sobre las cabezas de sus clientas. Su apartamento modesto había dado paso a un ático luminoso con terraza, desde donde podía ver los tejados rojos de Madrid extendiéndose hacia el horizonte.
Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus trabajos más espectaculares. Novias radiantes, mujeres ejecutivas poderosas, actrices emergentes que habían confiado en ella para sus primeras alfombras rojas. Pero lo que más la llenaba de orgullo era el álbum, donde guardaba las cartas de agradecimiento de clientas que habían recuperado su autoestima gracias a su trabajo. Una mañana de primavera, mientras revisaba las citas del día, Carmen entró corriendo con una expresión de incredulidad en el rostro. «Sofía, no te lo vas a creer. Ha llamado la productora de España tiene talento. Quieren que seas la estilista oficial del programa para la próxima temporada. Dicen que tu reputación ha llegado hasta la televisión y que necesitan a alguien que pueda transformar completamente la imagen de los concursantes». Sofía sintió como su corazón se aceleraba. La televisión nacional era el siguiente paso que había estado soñando, pero que no se había atrevido a buscar activamente. Dijeron algo más. Sí, que el contrato incluye aparecer en los créditos como Sofía García, directora creativa de imagen, y que tu salón sería mencionado en cada programa. Imagínate la publicidad, Sofía. Millones de personas verían tu trabajo cada semana. Esa misma tarde, Sofía se dirigió a las oficinas de la productora. El edificio de cristal en el distrito financiero la intimidó por un momento, recordándole vívidamente aquella noche con Alejandro cuando se había sentido fuera de lugar en ambientes corporativos. Pero ahora era diferente. Llevaba uno de sus trajes de diseñador, comprado con el dinero que había ganado con su propio esfuerzo, y caminaba con la confianza de quien conoce exactamente su valor profesional. La reunión fue mejor de lo que había esperado. Los productores habían investigado exhaustivamente su trabajo, habían hablado con clientas, habían visto su evolución empresarial. «Lo que nos impresiona de usted, señorita García», le dijo el director del programa, «no es solo su talento técnico, sino su capacidad para conectar emocionalmente con las personas. En televisión, eso es oro puro». Mientras firmaba el contrato más importante de su carrera profesional, Sofía no pudo evitar sonreír al recordar las palabras de Alejandro. «Imagínate lo orgulloso que me sentiría presentándote como mi novia abogada». Ahora ella podía presentarse simplemente como Sofía García, empresaria exitosa, artista respetada, mujer que había construido su propio imperio con talento, dedicación y la negativa absoluta a permitir que otros definieran su valor. El éxito en televisión llegó de manera meteórica. Su primera aparición en España tiene talento generó más de 1 millón de visualizaciones en redes sociales. Los espectadores no solo admiraban las transformaciones que lograban los concursantes, sino la manera cálida y profesional con la que trataba a cada persona, independientemente de su origen o historia personal. Las peticiones para entrevistas comenzaron a llegar de revistas nacionales, programas de radio, podcasts especializados en emprendimiento femenino. El imperio de Alejandro Mendoza se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia implacable de una crisis que no había visto venir. La empresa familiar, que había prosperado durante 3 generaciones, se hundía bajo el peso de inversiones desastrosas, contratos perdidos y una competencia feroz que había sabido adaptarse a los tiempos modernos mientras él seguía confiando en métodos obsoletos. Las fábricas textiles que una vez fueron el orgullo de la familia ahora enfrentaban demandas laborales por condiciones de trabajo inadecuadas, y los clientes internacionales habían comenzado a cancelar pedidos masivos debido a retrasos en la producción y problemas de calidad. Durante meses, Alejandro había vivido en negación, gastando dinero en consultores caros que solo confirmaban lo que él se negaba a aceptar. La empresa estaba condenada al fracaso si no se producía un milagro. Sus ahorros personales se habían evaporado tratando de mantener a flote el negocio familiar, y los bancos habían comenzado a ejecutar hipotecas sobre propiedades que habían estado en la familia durante décadas. El apartamento de lujo en Salamanca, el coche deportivo, las vacaciones en destinos exóticos, todo había desaparecido gradualmente hasta que se encontró viviendo en un estudio diminuto en las afueras de Madrid, trabajando como representante comercial para una empresa de la competencia. La ironía era cruel y evidente. El hombre que había menospreciado el trabajo honesto ahora se encontraba tocando puertas, suplicando por comisiones pequeñas, sintiendo en carne propia la humillación del rechazo diario. Sus antiguos amigos del círculo social elitista habían desaparecido como humo cuando su fortuna se esfumó,
y las mujeres de nivel social apropiado que había frecuentado no respondían a sus llamadas telefónicas. Descubrió, con una amargura que le carcomía por dentro, que la lealtad de su círculo social había estado directamente proporcional al tamaño de su cuenta bancaria. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet en su laptop usada, se topó con un artículo que le heló la sangre. Sofía García, de peluquera de barrio a empresaria del año, era el titular que apareció en su pantalla acompañado de una fotografía que lo dejó sin aliento. Allí estaba ella, radiante y segura, posando en su salón renovado, vestida con un traje elegante que evidenciaba su éxito económico. El artículo detallaba su ascenso meteórico, su contrato televisivo, su línea de productos que se expandía internacionalmente. Las manos le temblaron mientras leía cada párrafo. Sofía había sido invitada como ponente principal en el Congreso Internacional de Empresarias Emergentes. Su historia inspiracional era estudiada en escuelas de negocios como ejemplo de emprendimiento femenino exitoso, y acababa de firmar un acuerdo para abrir franquicias de belleza natural en Francia e Italia. Los números eran impresionantes. Su empresa facturaba anualmente más de lo que el Imperio Mendoza había generado en sus mejores años. Siempre creí que el verdadero éxito se mide por la diferencia positiva que puedes hacer en la vida de otros, declaraba Sofía en una entrevista incluida en el artículo. Cada mujer que sale de nuestros salones llevándose una sonrisa es una pequeña victoria que vale más que cualquier cifra en un balance. El dinero es importante, por supuesto, pero nunca debe ser el único objetivo. La pasión por lo que haces, el respeto por tus colaboradores y la honestidad en cada transacción son los verdaderos pilares del éxito sostenible. Alejandro cerró la laptop y se quedó sentado en la oscuridad de su pequeño apartamento, sintiendo como el peso de sus errores pasados lo aplastaba como una losa de mármol. Había perdido no solo una fortuna, sino la oportunidad de estar al lado de una mujer extraordinaria que había demostrado poseer exactamente las cualidades de liderazgo y visión empresarial que él había creído tener pero que nunca realmente poseyó. Su arrogancia, su superficialidad, su incapacidad para valorar el talento real por encima de los títulos vacuos, lo habían llevado a rechazar lo que ahora se revelaba como la asociación personal y profesional más valiosa de su vida. La desesperación se había convertido en la compañera constante de Alejandro durante los últimos meses. Sus intentos por encontrar trabajo estable habían fracasado uno tras otro. Su reputación en el sector empresarial estaba manchada por la quiebra espectacular de la empresa familiar, y los empleadores desconfiaban de contratar a alguien que había demostrado tan poca visión comercial. Las deudas se acumulaban como una avalancha imparable, y los abogados de los acreedores llamaban diariamente amenazando con embargos y procesos judiciales que lo hundirían definitivamente en la miseria absoluta. Una mañana gris de noviembre, mientras hojeaba sin esperanza los anuncios clasificados en busca de cualquier empleo que pudiera aceptar, vio un anuncio que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Belleza Natural busca director de expansión internacional, experiencia en gestión empresarial requerida, oportunidad única en empresa líder del sector. La descripción del puesto encajaba perfectamente con sus conocimientos teóricos en administración de empresas, pero la ironía de la situación lo golpeó como una bofetada. La única oportunidad laboral real que había encontrado en meses era trabajar para la mujer a quien había humillado y menospreciado años atrás. Durante días luchó contra su orgullo, pero la realidad económica fue más fuerte que su vergüenza. Sus últimos ahorros se agotarían en 2 semanas, y ya había recibido la notificación de desahucio de su diminuto apartamento. Con las manos temblorosas por la humillación anticipada, preparó su currículum vitae, omitiendo cuidadosamente los detalles más vergonzosos de su caída empresarial, y lo envió junto con una carta de presentación que le costó días escribir sin mencionar su relación pasada con Sofía. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Carmen, ahora ascendida a subdirectora del salón principal, lo llamó para concertar una entrevista. Su voz era profesional pero fría cuando le dio la cita. Señor Mendoza, la señorita García puede recibirlo mañana a las 4 de la tarde. Por favor, traiga referencias laborales y esté preparado para una entrevista exhaustiva sobre sus conocimientos en expansión internacional de marcas de servicios.
La noche anterior a la entrevista, Alejandro apenas pudo dormir. Se paseaba por su pequeño apartamento, ensayando mentalmente lo que diría, cómo se disculparía, cómo podría explicar que la desesperación lo había llevado hasta allí. Había comprado un traje barato en una tienda de segunda mano, pero incluso con su mejor esfuerzo por verse presentable, sabía que su aspecto había cambiado drásticamente desde los días de abundancia. Las ojeras, el peso perdido por el estrés, la ropa que ya no le quedaba perfectamente, todo delataba su situación actual. Cuando entró al salón renovado de Sofía, la transformación lo dejó sin palabras. El lugar había evolucionado hasta convertirse en un templo de elegancia y sofisticación, con espejos enmarcados en oro, sillas de cuero italiano, y una iluminación que hacía que cada rincón pareciera salido de una revista de decoración de lujo. El aroma a productos de alta calidad flotaba en el aire, y el sonido de conversaciones alegres entre estilistas y clientas creaba una atmósfera de bienestar y prosperidad que contrastaba brutalmente con la miseria en la que él había estado sumido. Carmen lo acompañó hasta el despacho principal, una oficina amplia y luminosa decorada con buen gusto donde diplomas enmarcados, premios empresariales y fotografías de celebridades que habían confiado en los servicios de Sofía adornaban las paredes. Cuando la puerta se abrió y Sofía entró, Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Ella estaba más hermosa que nunca, irradiando una confianza y elegancia natural que ninguna escuela de protocolo podría enseñar. Su traje de diseñador se ajustaba perfectamente a su figura, su cabello lucía un corte impecable que ella misma había perfeccionado, y sus ojos brillaban con la seguridad de quien ha conquistado sus sueños a base de trabajo y determinación. Alejandro dijo simplemente, su voz neutra y profesional. Ha pasado mucho tiempo. Por favor, siéntate. Hablemos de por qué crees que serías adecuado para este puesto en mi empresa. El silencio que siguió a las palabras de Sofía se extendió como una eternidad entre ambos. Alejandro, que había ensayado 1000 veces su discurso profesional, se encontró completamente mudo frente a la mujer a quien había lastimado tan profundamente años atrás. Sus manos sudorosas se aferraron al portafolios que contenía su currículum, y por primera vez en su vida experimentó lo que significaba sentirse verdaderamente pequeño ante alguien a quien había considerado inferior. Yo. Comenzó con voz ronca, carraspeó y volvió a intentarlo. Sofía, antes de hablar del trabajo, necesito pedirte disculpas. Lo que te dije aquella noche en el restaurante fue imperdonable, cruel e injusto. No tienes ninguna razón para ayudarme después de cómo te traté, pero me encuentro en una situación desesperada y tu empresa es la única oportunidad real que he tenido en meses. Sofía lo observó en silencio, su expresión impasible revelando años de práctica controlando sus emociones en situaciones profesionales complicadas. Había anticipado este momento desde que vio su nombre en la solicitud de empleo. Durante días había luchado consigo misma, debatiendo entre la satisfacción de la venganza y los principios empresariales que había desarrollado como líder. Cuéntame sobre tu experiencia en expansión internacional, dijo finalmente, ignorando por completo su disculpa y manteniendo el tono estrictamente profesional. Veo en tu currículum que manejaste algunas operaciones europeas para Textiles Mendoza antes de los problemas financieros. Durante la siguiente hora, Alejandro expuso sus conocimientos sobre mercados internacionales, regulaciones comerciales, estrategias de marca y gestión de franquicias. A pesar de sus fallos personales como empresario, había recibido una educación sólida y poseía conocimientos teóricos valiosos que, bajo la supervisión adecuada, podrían ser útiles para la expansión de belleza natural. Sofía escuchaba atentamente, tomando notas, haciendo preguntas específicas que demostraban su profundo entendimiento del mundo empresarial. Tus conocimientos son sólidos, admitió finalmente. Pero tengo que ser directa contigo, Alejandro. Mi empresa se ha construido sobre valores de respeto, dignidad y reconocimiento del talento sin importar el origen social. ¿Cómo puedo estar segura de que el hombre que una vez menospreció a una peluquera de barrio puede representar adecuadamente una marca que celebra exactamente eso que tú despreciaste? Las palabras golpearon a Alejandro como puñetazos certeros. Bajó la mirada, sintiendo como las lágrimas amenazaban con traicionar la poca compostura que le quedaba. Tienes razón al dudar de mí, murmuró.
He aprendido de la manera más dolorosa posible que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su título universitario. He visto cómo amigos que creía leales desaparecieron cuando perdí mi dinero, y como personas trabajadoras que antes ignoraba me han mostrado más dignidad en mi caída que toda mi antigua élite social junta. Se detuvo, respiró profundamente y la miró directamente a los ojos. No espero que me perdones, ni que confíes en mí inmediatamente. Pero si me das una oportunidad, trabajaré cada día para demostrar que he aprendido la lección más importante de mi vida, que el verdadero respeto se gana con acciones, no con apellidos o herencias. Sofía permaneció en silencio durante largos minutos, estudiando al hombre que tenía frente a ella. Veía en sus ojos una humildad genuina que nunca había estado presente en el Alejandro arrogante que había conocido. La desesperación había quebrado su soberbia, pero también parecía haber despertado una comprensión más profunda sobre el valor humano. Sin embargo, la decisión que debía tomar trascendía los sentimientos personales. Como empresaria responsable, tenía que considerar el impacto en su equipo, en su marca, en su reputación. Voy a ser completamente honesta contigo, dijo finalmente. Parte de mí querría disfrutar rechazándote, demostrándote cómo se siente estar del otro lado del desprecio. Sería una venganza perfecta y justificada. Alejandro asintió, preparándose para el rechazo inevitable. Pero construí esta empresa sobre principios más altos que la venganza personal. Creo en las segundas oportunidades cuando van acompañadas de un arrepentimiento genuino y una voluntad real de cambio. Te voy a dar una oportunidad, continuó Sofía, su voz firme pero no desprovista de compasión, pero será bajo mis condiciones. Empezarás como asistente de expansión, no como director. Tu salario será básico, tendrás un periodo de prueba de 6 meses, y cada decisión importante deberá pasar por mi aprobación. Además, pasarás las primeras 2 semanas trabajando en el salón principal, lavando cabezas, barriendo, organizando productos. Quiero que entiendas desde la base lo que realmente significa este negocio y el respeto que merece cada persona que trabaja aquí. Alejandro sintió como una mezcla de alivio y humillación lo invadía simultáneamente. La propuesta era más generosa de lo que merecía, pero también más humillante de lo que había imaginado. Acepto todas tus condiciones, respondió sin dudar. Y te prometo que no te arrepentirás de darme esta oportunidad. Los primeros días fueron una lección de humildad que Alejandro jamás olvidaría. Con las manos enrojecidas por los productos químicos y la espalda dolorida por horas de trabajo físico, comenzó a comprender la dedicación real que requería cada aspecto del negocio. Carmen y las otras estilistas lo observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo, recordando las historias que Sofía les había contado sobre su pasado. Pero gradualmente, su trabajo constante y su actitud respetuosa comenzaron a ganar su aceptación. Durante las tardes, después de cerrar el salón, Sofía lo ponía al corriente de los planes de expansión. Su visión empresarial lo impresionaba profundamente. Había identificado mercados específicos, desarrollado estrategias de marketing cultural para cada país, establecido partnerships con escuelas de belleza locales para garantizar la calidad del servicio. Mientras ella hablaba con pasión sobre sus proyectos, Alejandro no podía evitar admirar la transformación de la mujer tímida que había conocido en aquella primera cita en una líder empresarial visionaria y decidida. Una noche, después de una jornada particularmente intensa preparando la documentación para la franquicia italiana, Sofía se quedó trabajando hasta tarde en su oficina. Alejandro, que había terminado sus tareas, se acercó tímidamente con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, dejando una taza sobre su escritorio. Gracias, respondió ella sin levantar la vista de los documentos. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras ambos bebían su café. Finalmente, Sofía habló. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Durante años, después de aquella noche en el restaurante, fantaseé con el momento en que nuestros caminos se cruzaran nuevamente. Imaginaba todas las cosas crueles que te diría, cómo te harías sentir exactamente lo que me hiciste sentir a mí. Alejandro asintió, sus ojos fijos en la taza entre sus manos. Habría sido justo. Lo merecía completamente. Pero cuando llegó el momento real,
continuó ella. Me di cuenta de que la venganza no me interesaba tanto como pensaba. La verdadera victoria no era humillarte, sino haber demostrado que tenías razón sobre una cosa, si había una diferencia abismal entre nosotros. Solo que era exactamente la opuesta a la que tú creías. Levantó la mirada y lo observó directamente. Tú tenías dinero sin valores. Yo tenía valores que me llevaron al dinero. Los meses siguientes marcaron una transformación notable en Alejandro. Su trabajo en la expansión internacional demostró ser valioso. Sus conocimientos comerciales, combinados con la filosofía empresarial de Sofía, resultaron en el exitoso lanzamiento de 3 franquicias europeas. Pero más importante que su contribución profesional era el cambio personal que había experimentado. Ya no era el hombre arrogante que había menospreciado el trabajo honesto, sino alguien que había aprendido a valorar el esfuerzo, la dedicación y la dignidad inherente en cualquier labor realizada con pasión y profesionalismo. Una tarde de primavera, mientras revisaban los informes de la franquicia de Milán que había superado todas las expectativas, Sofía le sonrió con una calidez que él no había visto en años. «Sabes, Alejandro, creo que finalmente has entendido lo que realmente significa el éxito. No se trata del dinero que tienes, sino del respeto que generas y las vidas que tocas positivamente en el camino». Alejandro asintió, sintiendo una paz interior que no había experimentado desde su juventud. Había perdido una fortuna heredada, pero había ganado algo mucho más valioso: la comprensión de que el verdadero valor de una persona se mide por su carácter, su integridad y su capacidad para reconocer y celebrar la grandeza en otros, independientemente de su origen o profesión. Y aunque sabía que el camino hacia reconquistar completamente el respeto de Sofía sería largo, también sabía que cada día de trabajo honesto lo acercaba más a convertirse en el hombre que siempre debió haber sido.